Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una sesión más de Centro Urbano Home. Hoy contentos porque vamos a hablar un poco del panorama de las PropTech, qué está pasando con las PropTech y qué viene para eso. Y qué mejor que contar con la visión de una de las plataformas, una de las PropTech que más están apostando y que más propuesta innovadora traen. Y para ello, permítanme presentarles a nuestro invitado de lujo del día de hoy, a Juan Sokolov, vicepresidente de Data y Analítica en Tuavi. Querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Edgar. Muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por aceptar la invitación para platicar de esto que comentaba, la aplicación de la tecnología al sector inmobiliario, en este caso en específico, las PropTech, que sin duda ha sido una revolución interesante, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo lo que vivimos a partir de la pandemia, de esta aceleración de las... Querido Juan, para quienes no sepan, para quienes hayan vivido en una cueva en los últimos años y no hayan conocido a Tuavi, que nos puedas platicar quién es Tuavi, cuándo nacieron, cómo nacen, cuál es la visión un poco con la que nacieron y si es posible cómo han evolucionado en estos tiempos a partir de lo que crearon y cómo empezó la idea. Claro que sí, Edgar. Mira, Tuavi es un emprendimiento de origen colombiano que surge a finales de 2019, justo antecitos de la pandemia, Claro. y tuvimos el reto de crecer durante la pandemia, y somos un emprendimiento que nace básicamente con el objetivo de empoderar a las familias en América Latina en la decisión financiera más importante de sus vidas, que es comprar o vender una vivienda, ¿no? Y cómo empoderar a las familias en tomar esta decisión es a través de mayor acceso a liquidez, construcción de confianza en la realización de transacciones inmobiliarias de vivienda y también trayendo mucha transparencia al mercado. Yo creo que estos son los tres pilares que han guiado el desarrollo de la compañía y que nos han permitido comprarnos en el mayor comprador y vendedor de vivienda usada, tanto en Colombia como en México, que son los dos países en los que operamos hoy en día. Oye, Juan, preguntarte, ¿cómo han sentido, por supuesto, desde lo que han visto ustedes, que sin duda han sido protagonistas de lo que ha pasado en el sector PropTech en México y en América Latina, pero cómo han sentido la evolución en términos generales del sector PropTech, de cómo empezó, de quizá a lo mejor en unos inicios se sentían como ideas casi no palpables o quizá más alejadas, hoy ya son muchas realidades y ya se siente lo que está sucediendo en términos de lo que ofrecen al mercado, pero ¿cómo calificarías, cómo evaluarías, cómo dirías que se ha suscitado esta evolución del sector PropTech en general y por supuesto lo que ha sucedido con Tuavi? Sí, yo te diría que el desarrollo del sector PropTech en América Latina es básicamente la consecuencia de dos tendencias que estaban ocurriendo justo antes del 2019, justo antes de que comenzara la pandemia y que después durante la pandemia se vio completamente potenciada. Estas dos tendencias son, en primer lugar, todo lo que en América Latina estaba pasando alrededor de las fintech, ¿no? Entonces, en América Claro. Latina, antes del PropTech fue la ola de las fintech y muchas empresas innovando en el sector financiero, pero a la vez, mientras nosotros estábamos en la etapa de las fintech, en los escenarios más desarrollados del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, ya estaba empezando o ya se estaba desarrollando mucho este tema de las PropTech con algunas compañías como Zillow, como Opendoor, como Compass, y al final lo que terminó convergiendo en América Latina en momentos muy semejantes fue la transición de las fintech hacia otros tipos de modelos de negocios donde hubiera oportunidad de innovación, en este caso el sector inmobiliario, y también, obviamente, la captación de ideas de lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Europa, e inclusive en China, alrededor de innovación sobre la tecnología en las transacciones inmobiliarias. Yo creo que eso deriva en que empecemos como continente y como Latinoamérica a empezar a pensar en cómo innovamos alrededor del sector inmobiliario. Un sector que tradicionalmente ha sido dominado por el papeleo, por los Claro. trámites presenciales en notarías, por muchos procesos muy tradicionales en los que siempre ha habido un montón de oportunidad. Y justo durante la pandemia en la que
el mundo empezó a volverse más digital, creo que muchos de estos organismos gubernamentales, bancarios, agentes inmobiliarios tradicionales del sector, por pura necesidad tuvieron que empezar a involucrarse mucho más con el uso de tecnología para resolver sus problemas. Y yo creo que esto lo que ha hecho es que desde 2020, desde la pandemia, este sea un sector con una velocidad de crecimiento muy grande, en la que el escenario en Latinoamérica es muy fructífero y con mucho potencial para seguir desarrollando más y más soluciones. Oye, Juan, justo en esa perspectiva que pones, que planteas, en qué etapa consideran o en qué etapa podríamos decir que estamos en cuanto al desarrollo del sector PropTech como tal, quizá de un pico, si lo pudiéramos llamar de una manera, y también preguntártelo en ese sentido, en cuanto a la aceptación, la adopción, tanto de quienes buscan comprar, digamos, el consumidor final, el cliente final, quien busca hacer la operación, como quizá también en este sentido el broker, el broker inmobiliario, en fin, esta cadena que se conjuga para hacer la dinámica en el sector inmobiliario. Pero en términos generales, ¿en qué etapa considerarían o evaluarían o podríamos decir que estamos en ese sentido? Yo te diría que en general estamos en una etapa todavía bastante inicial, pero te lo voy a dividir en dos partes. Yo creo que una cosa es en qué momento está el desarrollo tecnológico Claro. y la adopción del desarrollo tecnológico, pero otra cosa sobre la que no tenemos tanto control, obviamente lo empujamos en la mayor medida que podemos, pero sobre la que no tenemos tanto control, son tendencias generales de la población, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, en América Latina, la población que toma decisiones de manera activamente digital es muy inferior a, a lo que ocurre en otros países del mundo. Entonces, en la medida en la que también hay un desarrollo general de ese tipo de fenómenos culturales y demográficos, también va a haber mucho más potencial y muchas más posibilidades de crecimiento. Entonces, sobre lo primero, yo creo que ha habido 3 o 4 años de muy buen desarrollo alrededor de las PropTechs en América Latina, en las que todavía hay espacio para buscar muchas más soluciones, pero te diría estamos en un nivel avanzado de 4 años de desarrollo, pero el potencial es increíble, porque es que la población de América Latina todavía tiene un espacio muy grande en términos de acercamiento cultural y relacionamiento con la tecnología que va a hacer que las oportunidades se desarrollen y que el nivel de complejidad de cada una de las soluciones pueda ser mucho mayor. Es como, por poner un ejemplo y un símil, eh, la razón por la que hoy en día los desarrolladores de videojuegos pueden hacer cosas mucho más complejas es porque las consolas se los permiten, ¿no? Y también necesitamos desarrollar la consola y eso es la forma en la que va cambiando culturalmente la población. Juan, me gustaría abordar un poco contigo esto, a partir de esto que venimos platicando, de cómo las PropTech hoy, digamos, han transformado, en qué han cambiado las PropTech al sector inmobiliario hoy en día. Y entendería que no hay un solo tipo de PropTech, ¿no? Sino que diversos tipos de plataformas atienden diversas etapas, digamos, del ciclo, de la cadena, del proceso inmobiliario. Pero sin duda me llama la atención, por ejemplo, ustedes en este caso, ¿no? Que algo que se hacía mucho énfasis es el manejo de la información, el manejo de la data, el tener la capacidad de manejar información para darle valor a los tomadores de decisiones, en este caso a los clientes, pero también de este lado a la industria, ¿no? Es decir, a los jugadores para saber, entender, brindarle una mejor experiencia al usuario, que eso quizá también es un punto central de lo que hoy podríamos ver de lo que vino a mejorar el PropTech al sector inmobiliario, ¿no? Esta experiencia del usuario. Pero tú que estás detrás, que eres jugador activo, ¿compartirías este análisis? ¿Qué es lo que estarían viendo ustedes en ese sentido? Claro que sí. Pues empezaría por lo que tú dices, ¿no? Evidentemente hay varias empresas en diferentes sectores, no solamente el sector residencial, sino también en el sector de comercio, de oficinas, que seguramente están ofreciendo, o que sé que están ofreciendo un montón de soluciones muy interesantes, pero me voy a enfocar en las que hemos construido desde AVI y desde tu AVI, que son las que mejor conozco. Nosotros tenemos varios tipos de clientes. Nosotros, pero voy a dividirlos en 4 grandes categorías.
Una primera son los vendedores de vivienda, otra segunda son los agentes inmobiliarios, la tercera serían los compradores de vivienda y la cuarta voy a agregar casi que personas que interactúan con el mercado inmobiliario y quieren ser tomadores de decisión, ¿no? A diferencia de los tres que te digo. Mira, sobre los vendedores nosotros hemos enfocado en construir una propuesta de valor muy clara, que es construir la capacidad de vender una casa en 10 días. Esto es una capacidad única y más al volumen al que nosotros lo hacemos. Claro. Eso es algo que en el mercado no se ve. En promedio, en los mercados de América Latina en los que operamos, una transacción inmobiliaria se tarda 10 meses en ocurrir desde que la persona lista hasta que recibe su dinero. Y nosotros hemos construido un montón de capacidades y plataformas tecnológicas para poder hacer hoy en día entre Colombia y México más de 20.000 ofertas mensuales y poder concretar muchas de esas y que la gente pueda vender su casa de manera muy rápida. Sobre los agentes inmobiliarios, nuestro enfoque ha sido en construir toda la tecnología para disponibilizarles un inventario muy bueno y que además ya está Claro. limpio de problemas jurídicos, con toda la confianza de que el tipo de inmuebles con los que están lidiando son de altísima confianza, pero que además todas las comisiones y todo lo que involucra la complejidad de estar interactuando en el mercado inmobiliario se cumplan y se paguen de la manera más formal posible, porque sabemos de los problemas de informalidad y complejidad de gestión que hay para los agentes inmobiliarios que operan en el mercado. Claro. Y por último, para los compradores de vivienda, la confianza de que están comprando una compañía establecida, que va a hacerse cargo de la postventa y que además los va a ayudar en una de las situaciones más complejas que enfrentan, que es la consecución de la financiación que necesitan la consecución de la financiación que necesitan para poder acceder y comprar las viviendas. Y para eso, pues hemos tenido que desarrollar un montón de mecanismos que soportan todas estas actividades. Y obviamente con todas estas plataformas de datos y consecución de información que tenemos, hacemos una labor muy activa de relacionamiento con tomadores de decisión. Llámalos bancos, entidades públicas, eh, eh, por ejemplo, algunas otras entidades privadas que están muy interesados en compartir datos y que continuamente construyamos más transparencia sobre el mercado. Oye, Juan, es lo que te iba a decir que hoy, al escuchar la propuesta de tu AVI, se escucha muy sencillo el hecho de concluir una transacción inmobiliaria en 10 días, ¿no? Pero en realidad, eso que se escucha muy fácil, detrás hay todo un desarrollo que por supuesto ustedes han apostado y han enfocado esfuerzos importantes, pero detrás hay toda una infraestructura de tecnología humana, de capacidades que hoy permite que esto sea una realidad, ¿no? Es decir, es un esfuerzo importante, no es menor lo que se ha construido hoy en día, por lo menos en el tema PropTech y en el caso de Tuavi, no es menor lo que han construido por la infraestructura, ahora sí que los fierros, y que lo podríamos decir de alguna manera. Sí, mira, nuestro objetivo es hacerle lo más transparente y libre de fricciones la transacción a una persona, que se parezca casi que ir a comprar una Coca-Cola a la tienda. Claro, Cualquier persona que haya pasado por el trámite de vender o comprar una vivienda habrá vivido la complejidad y se dará cuenta de todos los papeles que hay que los documentos que hay que ir a conseguir, las veces que hay que visitar una notaría, las conversaciones que hay que tener con el comprador o con el vendedor para llegar a acuerdos, para gestionar visitas, para desarrollar los documentos legales, para escriturar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos metemos además con los temas de financiamiento, pues ni te cuento todas las complejidades claro. que hay detrás de la transacción de una vivienda, de la transacción de una vivienda. Y nuestro objetivo es que esa transacción sea lo más sencilla y más confiable posible para las personas. Y aquí la confianza es muy importante, porque una transacción de compra y venta de vivienda es algo que hace la gente en nuestros países una o dos veces en la vida, no es algo que ocurra, que uno Claro. lo haga ni siquiera todos los años, mucho menos todos los meses y mucho menos todas las semanas.
Entonces, cuando los clientes se enfrentan a este mundo, no saben en quién confiar y no saben si lo que les están diciendo es cierto o no es cierto, y hacemos un esfuerzo muy grande en lograr que para el cliente eso sea lo más transparente y confiable posible y que pueda realizar la transacción más importante de su vida, porque es donde está poniendo probablemente el 80 o 90% de sus ahorros de, pues de manera sencilla, ¿no? Claro. Oye, Juan, preguntarte, ¿cómo ha resultado la experiencia, sobre todo entendiendo, como lo comentabas, que es una iniciativa, que tu AVE es una iniciativa que nace en Colombia y viene a México con la propuesta, pero específicamente, ¿cómo ha sido la experiencia en el sentido de crear estas alianzas, como lo decías, ¿no? Han logrado trabajar con bancos, con notarios, con brokers, en fin, han logrado establecer esta alianza para lograr lo que puedan, esta eficiencia en el proceso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y también me gustaría preguntarte en el sentido de hoy, ¿qué tan lejos estamos de un proceso punta a punta, que un proceso de compraventa sea digital punta a punta desde el momento en el que está interesado el cliente hasta el momento de la firma de la escritura? Porque entendemos, por ejemplo, que en el caso de México, un reto importante que tenemos es el parte de digitalizar o transformar la parte notarial para que sea más eficiente, para que sea más tecnológica, para que sea más digital. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en ese sentido? Súper. Voy a empezar por la segunda pregunta y después me paso a la primera porque creo que conectan de mejor manera Claro, en ese orden. Em, no te puedo decir exactamente qué tan lejos estemos, porque como tú muy bien señalas, Edgar, lograrlo depende de muchos actores externos, ¿no? Depende de claro, que las claro, notarías se quieran montar el claro. proceso, depende de que el registro público se quiera montar el proceso, depende de que las entidades financieras se quieran montar el proceso. Lo que sí te puedo garantizar es que justo ahí es donde hay un montón de oportunidades de desarrollo para las PropTechs en América Latina. Y por eso yo te digo que estamos en un proceso incipiente todavía, que si bien hemos construido muchas soluciones, todavía hay mucho por solucionar. Ahora, obviamente la velocidad también dependerá de la adopción sobre este tipo de soluciones que tengan entidades terceras. Eh, Claro, y de eso dependerá, te puedo dar la confianza que desde tu AVI estamos empujando para lograrlo de la manera más rápida posible. Tenemos algunas notarías ya que están montadas en el proceso y que están cooperando con nosotros para que nuestras viviendas se puedan hacer de manera digital. También algunos otros aliados, como podría ser el caso de Banorte, que está cooperando con nosotros para agilizar la colocación de créditos hipotecarios. También venimos trabajando con el Infonavit para ver cómo podemos mejorar los procesos. Entonces, ok, estamos empujando lo más que podemos. Una fecha es difícil, depende de la claro, velocidad de adopción que tengamos de este tipo de actores. Ahora, lo otro bueno de saber es que la tecnología está. Digamos, no nos toca inventarnos nuevas claro. tecnologías. Las tecnologías están, es cuestión de implementarlas y adoptarlas de la manera correcta. Ahora, eso me lleva a lo segundo, que es la interacción con los diferentes jugadores de mercado. Tenemos una ventaja y es que los problemas fundamentales del mercado entre Colombia y México no son muy distintos. La falta de acceso a liquidez, la falta de confianza en la realización de transacciones inmobiliarias y particularmente en el ecosistema de los brokers y la falta de transparencia del mercado son tres verdades que comparten ambos mercados. Por lo tanto, el tipo de soluciones que uno debe ofrecer, si bien tienen que tener obviamente sus adaptaciones culturales y pensamientos particulares al mercado, en principio solucionan el mismo problema básico. Por lo tanto, las cosas sobre las que trabajamos en los dos países son las mismas. ¿Cómo diseñamos mecanismos para inyectar mayor liquidez al mercado? ¿Cómo construimos procesos de interacción entre los agentes para construir mayor confianza? ¿Y cómo hacemos a través de nuestros datos que el mercado sea más transparente para todos? Y con sus particularidades por país, pero los problemas fundamentales son los mismos. Bien, Juan, ahora, partiendo de esto que comentas y que expones muy bien,
desde la visión, desde lo que ustedes pueden platicar como equipo al interior de Tuavi, lo que ven, por supuesto, al exterior con otras plataformas, en fin, cómo se está moviendo el mercado. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen del PropTech hacia futuro? ¿Cuál es el papel que está llamado a jugar el PropTech en el sector, la aplicación de la tecnología? ¿Cómo lo estarían viendo hacia los siguientes años? Yo lo que espero es que el PropTech deje de ser solo PropTech y que se empiece a fusionar con muchas otras soluciones tecnológicas del mercado. Y te voy a dar un ejemplo muy específico de Tuavi. Uno de los esfuerzos grandes que estamos haciendo en Tuavi es impulsar un producto que llamamos Avicredit, en el que lo Ok, que queremos es facilitar el acceso al crédito hipotecario de las diferentes familias en América Latina. Al final eso es una fusión entre PropTech y FinTech, y lo que estamos construyendo es desde una naturaleza de construir PropTech, soluciones de fintech, ¿no? Y estoy seguro que lo mismo va a empezar a ocurrir con todas las tecnologías desarrolladas para operaciones. Desarrollar las operaciones correctas para poder hacer transacciones inmobiliarias, mudanzas, localizar personas, también va a fusionar mucho lo que tiene de naturaleza PropTech con el desarrollo de otro tipo de soluciones operativas, ¿no? O LegalTech. Una de las cosas que nosotros hacemos hoy en día en Colombia, por ejemplo, es lectura automatizada de documentos legales de los inmuebles ok, para poder darle al usuario una historia muy rápida del pasado jurídico de su inmueble, ¿no? Entonces, yo al final lo que creo es que entre LegalTech, PropTech, FinTech, lo que vamos a terminar construyendo, independientemente de la proveniencia, es un mercado que sea más eficiente, un claro. mercado que le permita a la persona decir, oiga, me quiero mudar en 10 días a este departamento que me gustó mucho. ¿Cómo hago y cómo soy capaz de resolver eso? Y ahí está el reto, ¿no? Y ahí es donde también está todo el espacio de Claro. innovación que uno se puede imaginar. Muy bien. Juan, enfocarnos en esta parte final de la charla, enfocarnos en en cómo les ha ido en Tuavi, si nos pudieras contar cómo les pinta el escenario a Tuavi en estos primeros 5 meses del año, cómo llegan a esta etapa del año en cuanto a metas, en cuanto a planes, en cuanto a visión, un poco que nos puedas contar qué es lo que está pasando hoy en la empresa. Yo creo que estamos en una etapa muy emocionante. Llegamos en este momento ya eh, digamos en términos territoriales, con cubrimiento en el área metropolitana de Ciudad de México, se incluye Ciudad de México más varios municipios del Estado de México, Claro, área metropolitana de Guadalajara, Toluca, cubrimiento en Pachuca, Monterrey y área metropolitana, y además Querétaro y su área metropolitana. Entonces estamos cubriendo varias de las zonas urbanas más importantes del país. Y lo bueno es que hemos levantado el financiamiento necesario para en 2023. Esperamos invertir más de 250 millones de dólares en transacciones de vivienda solo durante este año. Solo durante este año. Entonces nos toma en una posición muy interesante en la que estamos desarrollando el producto y creo que construyendo el entendimiento de precios necesarios para cada vez ser capaces de ofrecerle un mayor valor a los compradores y vendedores de vivienda. Entonces, en resumen, operando en muchas ciudades muy importantes del país, en México, también muy beneficiados de la existencia de instituciones como el Infonavit, que claro. logra hacer que el mercado permanezca muy activo a pesar de las subidas en tasa de interés del Banco Central de México, y con la perspectiva de hacer una inversión muy importante en viviendas que ojalá inyecte muchísima liquidez al mercado y que le permita a todos los vendedores de vivienda poder hacer de sus activos algo mucho más líquido, a los brokers meterse en un ecosistema de mucha más confianza, y ojalá eventualmente a los compradores de vivienda poder acceder a la casa en la que quieren vivir de una manera mucho más sencilla y más segura. Oye, ahora que mencionas al Infonavit, cómo lo ven como jugador estratégico en el contexto de lo que ustedes desarrollan? ¿Han tenido acercamiento a algo que pudieran trabajar con ellos? Entendiendo esto, ¿no? Que al final de cuentas
es uno de los principales, si no es que el principal jugador de vivienda en México, y derivado de la importancia que también, por supuesto, tiene muchas hipotecas colocadas. Al final, muchos trabajadores viven en su casa, en casa propia, gracias al Infonavit. Pero, ¿cómo es la relación? ¿Han tenido acercamiento? ¿Cuál es la visión que manejan con respecto al Infonavit? Nosotros tenemos varias conversaciones, hemos tenido varias conversaciones con el Infonavit, porque es, como tú lo dices, probablemente el jugador de vivienda más importante de México. Y no estar y no entender cómo funciona y no relacionarse con el Infonavit sería de los mayores errores que cualquier empresa en el sector vivienda podría cometer. Como cualquier institución en el mundo, tiene sus cosas buenas y sus cosas Claro, no tan buenas. Pero me voy a enfocar en las buenas y lo que nos gusta mucho del Infonavit en general desde tu área. Lo primero es, creo que no lo he dicho en esta conversación, pero nosotros estamos enfocados en un segmento de compra de vivienda, eh, digamos, de menos de $200,000, de menos de 4 millones de pesos mexicanos. Nosotros no compramos de más de 4 millones de pesos mexicanos. Y en ese segmento de vivienda, es decir, de 0 pesos a 4 millones de pesos mexicanos, el Infonavit coloca más del 60% de todos los créditos. Y tiene una cosa impresionante, y es que no es sensible a los movimientos de tasa de interés del claro, Banco Central de México. Y eso es extraordinariamente poderoso porque le permite a todos los trabajadores mexicanos lograr acceder a vivienda sin el riesgo de las fluctuaciones de tasas de interés, y mantiene un mercado de vivienda bastante activo, ¿no? Logra mantener un mercado de vivienda claro. bastante activo independientemente de las condiciones económicas del país o de las tasas de interés. Adicionalmente, tiene unos mecanismos relativamente sencillos para que la gente realmente pueda acceder a su financiamiento. Y esto lo que facilita es que de verdad muchos hogares en México tengan la posibilidad de acceder a vivienda. ¿Nosotros en qué nos enfocamos? En construir mecanismos para que cuando un cliente esté comprando inmueble de AVI a través de financiamiento Infonavit, sea lo más ágil posible y lo más fácil posible. Al contrario de pensar que uno podría poner más trabas, lo que intentamos trabajar continuamente con Infonavit es cómo quitamos trabas para que cuando una persona quiera comprar un inmueble de AVI con financiamiento de Infonavit sea lo más fácil posible. Y lo otro que hacemos es, a la hora de adquirir nosotros los inmuebles, pues también que sea mucho más fácil el Claro. levantamiento de hipotecas. Y eso es, yo creo que los dos enfoques más grandes de trabajo que tenemos con ellos. Además, obviamente, siempre muy buenas conversaciones alrededor de los datos, de la información de colocación de créditos, de los precios de los avalúos, etcétera, que nos enriquecen mucho la forma en la que tomamos decisiones como compañía. Perfecto. Juan, preguntarte, visión 2023, prioridades que tengan en la agenda, puntos importantes por desarrollar en el año, por lo que comentas del estimado de inversión, y consideraría o vería que ven en el panorama unas perspectivas positivas para 2023. ¿Es así? ¿Cómo lo estarían viendo? En términos generales, ¿cuál es la visión que están Y apuntando para 2023? vemos unas perspectivas muy positivas para 2023, particularmente en México. Y los objetivos son bastante claros. Yo creo que tenemos 4 productos que nos interesaría hacer crecer significativamente. El primero es el producto de compra instantánea de inmuebles o iBuying y venta de inmuebles, en el que creemos que todavía hay mercado para que muchos más usuarios puedan recibir esta solución y ojalá a precios cada vez más altos, porque cada vez entendemos mejor los precios en México, y eso nos permitirá hacer que cada vez más usuarios puedan aceptar nuestras ofertas y se sientan satisfechos aceptando nuestras ofertas. Una segunda apuesta, que es profundizar a Bicredit, ya te hablé un poco de esto, pero Claro, es que ojalá más compradores de vivienda puedan tener acceso a su vivienda de ensueño a través del financiamiento que podemos proveer como compañía, o las alternativas que tenemos para que la persona se financie y pueda adquirir su vivienda. Lo tercero es un producto de intermediación. Cuando a las personas les parece que el costo de que Avi le compre su vivienda en 10 días es muy alto, estamos ofreciendo una solución de intermediación en la que nosotros no nos apropiamos del inmueble, sino que simplemente intermediamos entre el comprador y el vendedor. Creemos que hay ok. una oportunidad muy interesante
que puede hacer que para muchos usuarios que no tienen la urgencia de vender en 10 días, de pronto tienen tanta urgencia y no quieren sacrificar tanto del valor de su vivienda, podamos ofrecerle una solución de intermediación. Ahí creemos que hay un potencial muy grande de crecimiento. Y por último, el posicionamiento de lo que yo creo es nuestra mayor herramienta de transparencia, que es Avímetro. Y en conjunto con propiedades.com, ¿no? Yo creo que si logramos enganchar Avímetro con propiedades.com, esto es una cosa de locos. De hecho, hoy en día sacamos algunos informes con Sí, TINSA claro. asociados entre Avímetro, propiedades.com y TINSA. En lo que intentamos hacer es proveer y disponibilizar la mayor cantidad de información del mercado inmobiliario del usuario. Hoy en día tenemos una experiencia que básicamente es llenar un formulario a través del cual hacemos una predicción de precios, pero estamos desarrollando una experiencia mucho más profunda en la que cualquier agente puede explorar y explorar y explorar muchas propiedades en las ciudades en las que operamos y puede enterarse de la situación del mercado inmobiliario de manera mucho más fácil. No se olviden de consultar a Avímetro, que es una herramienta muy chévere que tenemos y de uso completamente gratuito. Perfecto. Juan, si me permites, antes de cerrar la charla, contestar un par de preguntitas que nos hicieron llegar acá de la gente que amablemente nos ve. Una de ellas es, tiene que ver con el riesgo que puede haber al utilizar la tecnología al una transacción inmobiliaria. Concretamente preguntan, ahora comprar con una app, en este caso a través de tecnología, ¿no se corre el riesgo de caer en un fraude? A ver, yo creo que hay mucha gente inescrupulosa en el mundo que se intenta aprovechar de esto para engañar a las personas. Y como siempre, siempre, siempre hay que ser cuidadoso. Y yo lo que recomiendo es eh, fundamentalmente validen que la persona con la que están realizando la transacción sí pertenezca a una institución seria y que efectivamente esté trabajando como bajo los parámetros que uno esperaría, ¿no? Fundamentalmente buen fondeo, que tenga el dinero para poder comprar Claro. las casas y que pertenezca a una institución confiable. Entonces, lo primero que quiero decir es, las recomendaciones siempre validen, porque evidentemente las cosas muy fáciles a veces Claro. pueden ser mentira. Si bien trabajamos muy duro para hacer las cosas cada vez más fáciles, es importante hacer esa validación. Ahora, eh, pues hay muchos temas de seguridad que se implementan para que esto funcione bien en las empresas que lo hacemos de la manera más seria posible. Que yo creo que inclusive son mucho más confiables que procesos tradicionales, porque guardamos nuestra información en bases de datos muy seguras, con todos los requisitos de seguridad, que al final a lo que llevan es a que si están haciendo una transacción con una empresa como Tuavi, con 100% de seguridad van a recibir su dinero. Y me refiero tanto al vendedor de vivienda como al broker, Claro. eh, como al, pues un comprador de vivienda va a recibir su vivienda. Entonces, verifiquen, validen, pero puedo dar la tranquilidad de que nosotros implementamos los sistemas de seguridad para lograrlo. Oye, en ese escenario, cómo ven ustedes desde tu AVI, desde justo en esta parte de buscar eficientar y, por supuesto, garantizar seguridad, el avance de tecnologías como blockchain, esta parte, por ahí escuchaba en algún momento que el blockchain justo nos podría dar la certeza de avanzar, por ejemplo, en procesos notariales, ¿no? Al Sí. permitir autentificar cierto tipo de operaciones al dar la tecnología para hacerlo, podría ser ahí, solo faltaría, por supuesto, la voluntad y que se legisle, en fin, esa clase de cosas, pero concretamente, ¿cómo ven el escenario del blockchain aplicado a transacciones inmobiliarias? Tocas un muy buen punto. Yo no quería ser demasiado larga mi respuesta anterior, pero justo lo hubiera complementado con esta Claro, pregunta que me haces. Mira, hay muchas tecnologías en el mundo que se están desarrollando para que el proceso a través de tecnología sea más confiable que el proceso por fuera de un proceso tecnológico, ¿no? Blockchain es probablemente la superestrella de esas tecnologías. Blockchain al final, la tecnología de blockchain al final lo que garantiza a través de bloques y cadenas, por eso se llama claro, blockchain,
a claro, través de bloques y cadenas, lo que garantiza es que cualquier tipo de interacción tenga una trazabilidad y que yo pueda siempre devolverme en las cadenas y trazar lo ocurrido o las actividades ocurridas sobre algo, ¿no? Entonces, si yo pusiera todos mis inmuebles en lugar de en papeles, en registro y en notarías, los volviera objetos de blockchain, yo podría construir la trazabilidad de cualquier transacción hacia el futuro sobre ese inmueble y siempre reconstruirla. claro. Entonces todos los procesos notariales, por ejemplo, estoy seguro que sufrirían de menos fraudes si estuvieran notarizados a través de blockchain. Ahora, la adopción de esto tiene muchísimos retos, ¿no? Claro, Retos inclusive políticos, porque hay claro. muchas personas que viven de la notarización de transacciones, cosa que no está mal, y como sociedad decidiremos cómo queremos vivir y si creemos que sustentar una actividad económica derivada de la notarización es algo importante, lo decidiremos como sociedad. Pero un poco como me preguntabas al principio, la tecnología está ahí, es decisión nuestra como sociedad y como instituciones independientes si queremos utilizarla. Bien, Juan, otra pregunta que nos hacen es ¿cómo verían el futuro sobre la base del avance de la inteligencia artificial? Que sin duda ha llamado la atención. Sí, es un súper punto. Lo primero es qué definimos como inteligencia artificial, ¿no? En inteligencia artificial se viene trabajando desde los años 80, ¿no? Claro, Y modelos como los de Machine Learning ya se puede decir que son inteligencia artificial. Ahora de lo que estamos hablando, o lo que está muy de moda, son los Large Language Models o pues estos modelos que son entrenados cada vez con más y más datos, que históricamente lo que los ha limitado básicamente es la capacidad computacional del mundo. Y a medida que claro. desarrollamos mayor capacidad computacional, pues más modelos de este estilo podemos hacer. Yo diría que nosotros hoy en día hacemos predicción de precios en AVI usando inteligencia Sí, artificial, claro, ¿no? claro, De pronto no claro, con el volumen de claro. datos con los que entrenan a ChatGPT, pero al final ya lo usamos, por ejemplo, para la construcción de predicciones de precios y tiempos de venta de mercado. Ahora, va a ser muy interesante pensar cómo se utilizan todo este tipo de cosas, ¿no? Oportunidades hay miles. Entonces, te cuento algunas de las cosas que nosotros venimos haciendo, de hecho, ya internamente en Avi. Una cosa que ya salió a producción y que ya estamos haciendo, propiedades.com está ayudando a los usuarios a mejorar las descripciones de todos sus listados Ok, utilizando inteligencia artificial. Entonces, el inteligencia. usuario describe su propiedad y le arrojamos un resultado con la descripción mejorada utilizando todos estos modelos de Large Language Models. También estamos explorando, por ejemplo, la posibilidad de cuando una persona quiere hacer consultas alrededor de Infonavit, de cómo hacer una transacción inmobiliaria y quiere una especie de asesoría alrededor de cómo hacerlo, pues una forma de hacerla a muy bajo costo y con un alto nivel de confianza es utilizando este tipo de modelos. Claro, Y nos vamos al mundo de imágenes. ¿Qué pasa si ayudas a las personas a pensar en cómo amoblar inmuebles? ¿O cómo se va a ver este inmueble decorado si yo eligiera este tipo de patrones, ¿no? Y vas a poder hacer que la imaginación de la gente se haga realidad de manera mucho más concreta sobre las viviendas que compran. Estas son algunas de las cosas que estamos ejecutando y en las que estamos pensando, pero, pero es que el abanico de posibilidades es muy grande. claro. Y volvemos a la pregunta de ¿hasta dónde va a llegar el PropTech? ¿O qué tan adelante estamos en la ruta de desarrollo del PropTech? Estoy seguro que si tuviéramos media hora acá, abriéramos el micrófono de las ideas, llenamos por lo menos de Claro, 200 ideas esto. Ahora, lo difícil es ejecutarlas, como siempre. claro. Claro, sin duda. Pues, querido Juan, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero fervientemente que podamos seguir platicando, que podamos seguir teniendo estas charlas, tanto para ver qué es lo que están haciendo, porque sin duda tu Avi está plantando bandera en términos de innovación y de qué es lo que viene, y por supuesto para ver cómo van, cómo está haciendo la aceptación en el mercado, en fin, en términos generales, conocer qué es lo que están haciendo. Así que muchísimas gracias.
Edgar, muchísimas gracias por la invitación y un gusto hablar contigo. Gracias, gracias Juan, y a ustedes amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar acá, por estar al pendiente, manténganse al tanto del contenido que estamos generando, siempre con la intención de traer estos temas tan interesantes que impactan al mercado inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.